Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud. Salmos 27 y 11. Reunión anual de maestros y colaboradores de las escuelas bíblicas de la zona capital y sus alrededores. Fecha: 1 de mayo de 2026. Lugar: Local Evangélico de La Mata, Estado Miranda. Introducción del tema: Don Samuel Rojas. Tema 1. ¿Cómo combatir algunas filosofías que promueven la inconformidad de la criatura como obra del Creador? A pesar de ser creado a imagen de su Creador, el ser humano, en su rebelión, manifiesta inconformidad con su sexualidad. Inconformidad como especie. 1. Lo que Dios dice. La sólida y eterna palabra de Dios. Las fuentes de engaño, la serpiente antigua y el corazón perverso y engañoso. Y los juicios morales de Dios sobre los pueblos. Romanos 1. 2. La problemática de cómo estas filosofías diabólicas están afectando muy negativamente a los niños y jóvenes. 3. El consejo a los maestros, de cómo ayudar a nuestros niños y jóvenes en medio de esta perversa generación. Sed salvos de esta perversa generación. Hechos 2 y 40. Vamos a leer la palabra del Señor. Génesis capítulo 1 y versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Versículo 26 al 31. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer, y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Capítulo 2, desde versículos 7 y 8. Versículos 7 y 8. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Versículos 21 al 25. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Capítulo 3, versículos 1 al 7. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho,
no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Vamos a leer en el profeta Jeremías 17, versículos 9 y 10. Jeremías 17, versículos 9 y 10. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Vamos al Nuevo Testamento, Romanos capítulo 1. Versículo 18. Romanos capítulo 1, verso 18, dice la Escritura: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Versículo 24 al final. Versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Por último, en esta sección, Mateo capítulo 7. Veamos también en Mateo capítulo 7. Versículos 24 al 27. Mateo capítulo 7, versículos 24 al 27. Cualquiera, pues,
que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Señor, prospere su palabra. Amén. En la primera parte de estos estudios hay un problema, una problemática actual que los hermanos quieren que consideremos. La iglesia, la asamblea, debe estar al tanto de lo que pasa alrededor del mundo y tener la respuesta de Dios a las circunstancias. Nosotros no interpretamos la Biblia a la luz de las circunstancias. Una de las normas de interpretación bíblica, la primera, la principal, es la ley de la actualidad, de la vigencia. La palabra de Dios escrita es la palabra de Dios en todos los tiempos. No ha caducado y tiene un mensaje actual para nosotros aún en pleno siglo XXI. Entonces, en la primera parte de mi intervención quiero que recordemos lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha revelado. Tenemos que aceptar que Dios existe. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. En Romanos capítulo 1, no leímos esos versículos, el apóstol dice: no tienen excusa, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, de modo que no tienen excusa. Además del testimonio de la creación, está el testimonio de la conciencia. En aquel día de juicio, en el juicio final, Dios va a usar la conciencia para acusarle o defenderle en sus razonamientos, según Romanos capítulo 2. Pero, ¿qué concepto tenemos de Dios? En el mundo occidental, está influenciando desde hace décadas el pensamiento de las religiones espiritistas del oriente del mundo, el panteísmo. Tanta es esa influencia que aún entre el pueblo del Señor, creyentes queridos, se pueden llegar a expresar sobre el karma. Eso no es la revelación de la palabra de Dios. Dios creó al ser humano. ¿Usted cree que ese Dios que creó a un ser humano que es capaz de tener conciencia de sí y conciencia de otros y comunicarse? Porque Dios creó a un hombre para estar en compañía, no para estar aislado. Ese Dios que produjo eso no es capaz de comunicarse con sus criaturas. Una necedad pensar que Dios, en el panteísmo, que las criaturas y el Creador se funden en una sola masa, en una sola espíritu, y no se puede tener relación con un Dios personal. Dios ha hablado, señores. Tenemos la Biblia, 66 libros que forman su palabra escrita. Cada grama, cada gráfico, cada letra tiene el soplo divino. Este es el libro de Dios. Entonces tenemos que volver a los conceptos de los absolutos divinos. Y ese el Señor dijo que es como edificar la casa sobre la roca. Cualquiera que me oye estas palabras y las hace, y yo le comparo a un hombre que es sabio,
edifica su casa sobre la roca. Otro fundamento, otra vía de pensamiento y de explicación de las realidades y de las circunstancias es arena movediza. El que no construye sus convicciones sobre la palabra de Dios escrita está construyendo sobre arena y su ruina será grande. Entonces, Dios es el creador de todas las cosas. En el sexto día de la creación, Él hizo al hombre, y hemos procurado leer varios versículos de esa creación de Dios porque nos indican que fue una creación especial. Aunque hay similitudes entre el cuerpo humano y el cuerpo de algunos animales, y de los animales, eso no significa que venimos de evolución. No somos un animal humano, como dicen ¿cómo se llama? Terians, ¿qué se llama? ¿Cómo dicen? Terians. No, nosotros no somos animales, o como decía Rousseau, el hombre es un animal social. Nosotros no venimos de evolución. La evolución es una hipótesis que es anticientífica. Para que lo sepa, yo fui miembro de la Creation Research Society, la sociedad de investigación cristiana científica, y una de las primeras cosas que aprendí allí fue que no hay ni un solo sitio en la corteza terrestre donde los fósiles estén ordenados como lo presenta la geología. Me han oído de las eras geológicas, ¿no? Primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. La cuaternaria es que corresponde a los fósiles humanos, pero no hay ni un solo punto de la corteza terrestre que tenga ordenados los fósiles en ese orden. Más bien hay 207 puntos en la corteza terrestre en que el orden es totalmente inverso. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el diluvio. ¿Quiénes son los primeros que se mueren cuando hay un diluvio? Los seres humanos. Y los últimos serán los peces. Por eso que los peces, que correspondían a la era primaria, lo más antiguo, millones y millones de años, están soñando, basándose en el carbono 14 y en otros isótopos radioactivos, pero eso no es perfecto, no es científico, no es verdad. Da medidas equivocadas. El diluvio puso los fósiles de la manera que aparecen. Yo tuve un profesor de biología y muchas veces yo venía a hablar con él y le decía, ¿por qué enseñan la evolución como si fuera una verdad? ¿Por qué no nos ponen diciendo que es una hipótesis? ¿Y por qué no presentan el lado de la creación? Él siempre se quedó callado. Al año siguiente vino otro hermano joven a estudiar con él. Cuando él se identificó como cristiano, él dijo, pero tú eres evangélico de verdad, ¿verdad? Porque yo conozco un evangélico de verdad, ¿verdad? Y él le dijo, ¿cómo se llama? Ah, bueno, él dio el nombre mío. Ese muchacho ese alumno, me decía. Algunas veces me planteaba cosas que yo no sabía qué responder, yo me quedaba callado. Por eso que se quedaba callado, pero no tenía por qué responder. Profesor de biología diciéndome mentira. Entonces, Dios hizo al ser humano a su imagen y su semejanza. Aunque el pecado dañó esa imagen, todavía esa imagen permanece en nosotros. Una prueba, un versículo que le doy, busque en Génesis 9, cuando Dios está estableciendo su pacto con Noé. Él dice que no debe comer de la sangre de animales, y él dice que no debe matar al ser humano porque él es la imagen de Dios. Aún después de la caída y el diluvio, todavía esa imagen se mantiene deformada así por el pecado, pero todavía el hombre mantiene destellos de su dignidad original. Nosotros no somos
como animales en su etapa superior evolutiva. Dicho esto, entonces Dios nos dice que Él creó varón y hembra. El diseño del cuerpo, aún a nivel genético, es distinto, pero son complementarios. Él hizo primero al hombre, el polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, después hizo caer un sueño profundo en Adán. Y usted me dirá, pero ya eso lo sabíamos, pero es que tenemos que tenerlo presente. Porque si venimos del mono, somos animales y la animalidad se va a manifestar. Pero si somos fruto de la creación especial de Dios, entonces más bien no vamos evolucionando, sino que vamos regresándonos, animalizándonos. Y eso es lo que el pecado nos ha traído, y lo que ha traído la serpiente antigua con sus astucias para dañar al ser humano. Ellos estaban desnudos y no se avergonzaban. Adán estaba satisfecho. Una de las cosas que el diablo siempre intenta hacer es poner mal a Dios, dar un concepto equivocado de Dios, presentarlo en su lado negativo, pero no nos explica las cosas buenas y benditas que el hombre tiene de parte de Dios para él. Entonces, Dios creó al hombre y a la mujer, hizo el sexo, su aparato de reproducción se complementan, hizo el sexo. Ellos estaban en estado de inocencia y el sexo Dios lo hizo para ser disfrutado en el matrimonio, para la plena satisfacción de ambos, para el colmo de su felicidad en su unión matrimonial. Cuando el pecado llegó, sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Vayan buscando la respuesta. ¿Por qué fue eso? ¿Por qué la Escritura dice eso? ¿Qué importancia tiene el sexo o la desnudez del cuerpo humano en este asunto? ¿Qué tiene que ver con la caída del hombre en el pecado? Entonces, el diablo es fuente del engaño. El primero introdujo duda en la palabra de Dios. Con que Dios os ha dicho. Segundo, distorsionó la palabra de Dios. Que no podéis comer de todo árbol en el huerto. Él lo presentó en el lado negativo, pero Dios no habló así. Dios dijo, de todo árbol del huerto podrás comer de forma positiva. ¿Se da cuenta la astucia del diablo? ¿Por qué él habló con Eva cuando estaba sola? ¿Y por qué no habló con Adán? Porque precisamente Eva estaba en una posición de sujeción a su marido, él en la cabeza. Como decía don Ramón Fumero en Huacara, yo soy la cabeza, pero mi esposa es el cuello que mueve la cabeza. ¿Usted lo cree, no? ¿Usted lo cree o está manifestando su esposa? Él estuvo también en el cielo, en un lugar de sujeción. Él era querubín protector, pero un día él no quiso quedarse en ese sitio. Subiré al trono de Dios y seré como Dios. Y está tocando a una que está en sujeción a su marido y a Dios para provocarla a ejercer dominio sobre el varón, a faltar el rol que Dios le asignó a la mujer en la creación. ¿Se da cuenta? Si es astuto. Entonces, la mujer cuando volvió a ver el árbol, lo vio con otros ojos, pero ya había caído en la trampa del enemigo. Y él es astuto. Él presenta las cosas malas como si fueran buenas. Y entonces él fue capaz entonces de negar la palabra de Dios. Dijo, no moriréis. Ahora, la importancia
tener cuidado como citamos las escrituras, hermano. Ella conocía la palabra de Dios por segunda mano. Dios habló fue con Adán. Ella debió haberle dicho a la serpiente: vamos a llamar a mi esposo, porque Dios habló fue con él. Si hubiese salvado de caer en esa transgresión. Pero fue engañada. Ella creía que estaba haciendo el negocio de su vida. Entonces la astucia del diablo le dijo: no moriréis. Entonces él así ha engañado al mundo entero. Él es la serpiente antigua, el diablo, Satanás, que engaña al mundo entero. Hace creer al hombre que algo es bueno cuando es malo, que va contra la palabra de Dios. Ahora, quería decir la necesidad de ser exacto en la cita de la palabra de Dios. Hay que conocer la palabra de Dios, hermano. Hay que conocerla. Porque el diablo le dijo: porque Dios os ha dicho que no podéis comer de los árboles del huerto. Ella entonces dijo: no, de todo árbol podemos comer, pero del árbol que está en medio del huerto. ¿Dónde dice la Biblia que el árbol estaba en medio del huerto? Capítulo 2 dice que en medio del huerto estaba el árbol de la vida. Ella no citó exactamente la palabra de Dios. Entonces ella dijo: no solamente que no lo comamos, sino que ni le toquemos. Necesitamos conocer la palabra de Dios exactamente, citarla correctamente y enseñarla correctamente. Ya estoy adelantando cómo ayudar a nuestros alumnos en medio de un mundo tan corrompido como este. Si en el siglo I el apóstol Pablo decía: ya está en acción el misterio de iniquidad, detenido por el Espíritu Santo que está entre los creyentes que estamos aquí en la tierra, ¿cómo será, si eso fue en el siglo I, cómo será hoy en el siglo XXI? Bueno, vemos esa irracionalidad de una persona que nació biológicamente un varón y pretende decir que él escoge ser mujer. Eso no es una necedad. Que se opere, que se meta lo que se meta, que se inyecte lo que se inyecte. A nivel genético sigue siendo un varón si nació varón. ¿Sí o no? Claro. Pero quieren desafiar eso de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, ya estoy adelantando pues cómo enfrentar esto. Primero nosotros tenemos que conocer la palabra de Dios, los absolutos de Dios, son verdades absolutas que no cambian. Entonces está el corazón del hombre. Cuando hablamos de, la Biblia habla del corazón, no se refiere al músculo aquí tan importante que tenemos al lado del pecho, sino al centro de control de la personalidad. El corazón se habla como si fuera una persona. Tiene todas las características de una persona, pero es el centro de control. Y hemos leído en Jeremías que el corazón del hombre es bueno. La metafísica que se llama cristiana, pseudo cristiana, dice: no, la luz interior que está en ti tienes que dejarla salir. La luz es tiniebla lo que hay, corazón malo, engañoso, perverso. Y por otro lado, los juicios morales de Dios sobre los pueblos, sobre la gente, los gentiles. El apóstol cita en Romanos 1 a los gentiles como culpables de pecado y describe cómo empezó ese descenso. No es que el hombre está saliendo de las cavernas, emergiendo a un nivel superior de evolución, venciendo los inventos y las cosas locas que hay en la Biblia, mitos y leyendas, no. Ha estado retrocediendo hasta llegarse a equiparar a un animal. Sí, ha estado descendiendo en su dignidad. Qué tragedia
el pecado trajo a este mundo. La gran tragedia por causa del pecado entrando en este mundo. Entonces, el corazón engañando y Dios manifestando sus juicios morales. Hay un día por delante, hermanos, cuando Dios va a derramar 21 juicios que están en el libro de Apocalipsis sobre este planeta Tierra y sus moradores. Es la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Dios va a demostrar que el hombre no se remedia por sí solo. Que el hombre merece juicio, condenación eterna por sus pecados. Por eso está por delante. Pero Dios ha venido en el mundo pagano, que llamamos mundo pagano, ahora se llama el paganismo cristianizado, según 2 Timoteo capítulo 3, que no leímos esta mañana. Entonces, Dios ha venido haciendo juicios morales. Y para estos estudios descubrí algo que no había notado. Chequeando las palabras de la lista negra de pecadores y de pecados que está en Romanos 1, descubrí en el versículo 21 dos verbos que están en tiempo gramatical aoristo. Nos indica que donde ha caído el hombre, donde ha llegado y donde seguirá llegando, fue por una decisión personal, una elección personal. Que el tiempo aoristo indica una acción completa en sí mismo. Se envanecieron, decidieron no querer la luz de Dios, no darle a Dios la gloria como creador. Y entonces Dios lo ha ido entregando y entregando y entregando, y llegamos a este punto. Dios ha hecho juicios con el uso del sexo indiscriminado. Yo era un muchacho de 11 años cuando llegué por primera vez a Estados Unidos, y cuando estaba en el barco que fui en el puerto de Filadelfia, una noche estaban celebrando centenario del bombardeo del fuerte McHenry a las afueras de Filadelfia. El capitán del barco, con quien yo andaba, él me llevó. Y fue la primera vez que yo tuve contacto, porque yo no vivía en la capital de Venezuela, y en mi casa no había ni radio algunas veces, menos televisor. Yo no conocía a Pedro Campas, ¿no? Y aquí un jovencito le conoce a Pedro Campas. Comelazo, eso. Primera vez que yo tenía contacto con los hippies, paz y amor. Amor sin fronteras, amor sin límite. ¿Y quién paga los platos rotos después? Muchachas andando descalzas, sin sostén, casi desnudas. Eso fue un impacto para mí. Digo que la primera vez que yo vi un negro de 4 manos. No soy racista, yo tengo sangre de negroide, africano. Pero negro, con una catira. Yo no podía quitarle los ojos encima, me daba pena. Que era un impacto para mí. ¿Cuál fue el juicio moral de Dios? Las enfermedades venéreas. El hombre se detuvo en su descenso, en su animalización, no. Siguió, avanzó. Entonces vino la homosexualidad declarada. Entonces, ¿cuál fue la consecuencia? Dios trajo un juicio moral, el SIDA. El hombre se ha detenido, va a seguir. Entonces, eso es lo que estamos viendo hoy. No se extraña que el enemigo, en su astucia, en corazones, en su perversión del ser humano, el hombre, por el pecado, hay perversión y maldad en él. Entonces también los juicios morales de Dios. Va a llegar el momento que Dios va a erradicar el pecado, los pecadores y los hechos pecaminosos que ellos hacen. Va a llegar el momento cuando va a morar la justicia en cielo nuevo y tierra nueva. Va a haber un adelanto en el reino milenario del Señor. Ustedes no esperen que Venezuela se arregle ahora. ¿Estás soñando con eso?
antes que subió el sueldo, ya me debía, mejor me callo. Pero estamos claros, hermano. Entonces, cuando uno tiene la perspectiva de Dios, uno entiende por qué suceden estas cosas. ¿Cómo es posible que una persona se va a creer que es un perro, un zorro, un burro? ¿Ah? Pero esto no es un cosplay. ¿Cómo se dice eso en castellano? No se trata de un disfraz, es que se sienten espiritualmente identificados con un perro. ¿Cómo va a ser posible? Muchas gracias, Samuel. La base, la palabra de Dios. Esta es la base, y como dijo un sabio, ¿cómo conocer un billete falso? Bueno, si conoces el verdadero bien, te darás cuenta rápidamente del falso. Entonces, como maestro de clase bíblica, conocer la palabra de Dios hasta el principio para poder ser instrumentos de ayuda para orientar a nuestros niños. Pero sucede algo, hermanos. Yo tengo que confesar, como hermanos que ayudan a las clases y que somos padres, algunos somos padres aquí, que muchas veces desconocemos los peligros a los cuales están expuestos nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes. Entonces, llegando a conversar con algunos niños, algunas niñas, algunos se han abierto y me han llegado a confesar situaciones que ellos han, contaminaciones, vamos a decirlo así, que han tenido. Y la principal contaminación ha llegado a través de un aparatico pequeño. Pero ¿cómo tiene este aparatico? Este aparatico que muchas veces hay madres, padres que le damos al niño para que se quede tranquilito. Pero el príncipe del mal, Satanás, es bueno decir que él fue el primer inconforme. Allí en Ezequiel 28 y 15 dice: perfecto eras. Bueno, te viendo la versión antigua: en todo tu camino hasta el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Dice Isaías 14, que él quiso ser semejante al Altísimo, el primer inconforme, aquel que era querubín, aquel que Dios lo creó perfecto, como Dios creó al ser humano perfecto. Dios no creó pecadores, Dios no creó ni homosexuales, ni seres humanos que se sienten animales, nada de eso. Dios creó, todo lo creó bien. Es a causa del pecado que nos hemos desviado. Entonces, Satanás fue el primero que no estuvo conforme. Y él ha querido sembrar, como quiso sembrar nuestros padres que fallaron, Adán y Eva. Así ha querido sembrar en todos nosotros inconformidad. Entonces lo está sembrando en los niños, en las tiernas mentes de los niños. Y bueno, ¿cuántos de nosotros nos cuidamos? O sea, ha habido niños y niñas que me han confesado algunas cosas. Bueno, ¿qué sucede? Que a través de los juegos entran imágenes, y a través de las comiquitas, imágenes de homosexualidad, graciosas, como para que los niños lo vean como normal. Normalizar el pecado en la mente del niño, crearle dudas, decirle que no, que tú puedes ser otra cosa, que tú puedes decidir lo que tú quieras hacer. Naciste supuestamente hombre, no, puedes ser otra cosa. Entonces, Satanás ha sembrado a través de los medios esa filosofía en nuestros niños, hermanos, y aún en nuestros niños, en nuestros hogares cristianos. A veces nosotros nos confiamos y uno se sorprende. Entonces, es un llamado como padres a velar, pero también podemos cuidar conversando
con nuestros alumnos, con un lenguaje sano. El hermano Samuel ha hablado sobre la sexualidad y usted no tenía que utilizar palabras vulgares. Entonces, utilizar un lenguaje sano, sencillo, respetuoso. Bueno, algunos niños, sin uno buscarlo, estén abiertos para relatar sus temores, sus confusiones, algunos por amistades, otros niños que ya están contaminados, entonces vienen a contaminar, y a veces son hijos de padres cristianos ya contaminados siendo niños, necesitan ser limpiados. ¿Con qué limpiar el joven su camino? Con la palabra de Dios. Pero bueno, venimos hermano al cementerio, creo que no pudo salir de Caracas, hermano Mirka, no lo he visto, pero nuestro hermano también iba a hablar algo sobre los Terian. Ahí está nuestro hermano Nalé, nuestro hermano Dizo, y algo más. Terian significa bestia. Esa palabra aparece en Apocalipsis. Bestia con antropos. Dios no creó eso. Oh, eso. Si usted busca en Google, dice que el origen proviene de la teriantropía. ¿Qué es la teriantropía? La conexión espiritual con animales, intensificada por redes sociales, producto de la imaginación del corazón del hombre y consecuencia de su pecado. Viene de terion, bestia, y antropos humanos. Hablan de identificación espiritual o psicológica con animales. No tiene ninguna base en la realidad. Bueno, los niños en las clases, ellos mismos han preguntado sobre esto. Por eso hemos visto también la necesidad de tratar eso, el caso de los Terian, porque ellos han preguntado. Aquí en Caracas, en Sabana Grande, yo supe que una señora la mordió una persona disfrazado de una mascarita de animal. Imagínense cómo está la gente trastornada. Entonces ahí había un problema, ¿cómo lo iba a denunciar? Bueno, como había que si como un animal, que como imagínense, la gente cae en unas cosas increíbles. No dice, Dios mío, este mundo es un manicomio. El Señor es el que puede sanar toda cabeza está enferma, todo corazón doliente, dice la palabra. El Señor puede, el que puede sanar. Entonces, vamos un rapidito a ver qué iba a decir nuestro hermano. Bien, tenía una pregunta. El concepto, hermano, del versículo 24, el concepto de seres vivientes, y luego 2, verso 7 también, el concepto del hombre como ser viviente. El asunto de los Terian no tiene nada que ver con la personalidad, sino con un carácter de pecado. ¿Cuál es la distinción entre esos seres? Animales, ser hombre. Me hace pensar en eso, el carácter del corazón, más que de la personalidad. Yo sinceramente no he visto aquí en Venezuela nadie manifestando esto, por las redes sí. Entonces estoy pensando en el panteísmo, la influencia oriental, no solamente los Terian, sino en otras cosas. Por ejemplo, esas figuras coreanas, esa telenovela coreana, esa moda coreana, tras de eso hay algo diabólico, tiene que ver con un carácter. Aquí hay una hermana que es una doctora en laboratorio y cosas de eso. ¿Alguna vez ha visto una transfusión de sangre de un mono a un hombre? No es que venimos del mono, pues. Una creación especial de Dios, hermano. El pecado nos ha deformado. Cuando vinimos a Cristo, aún los que fuimos protegidos por la palabra de Dios,
crianza en un hogar cristiano, no nos hundimos en la corrupción moral. En cierto sentido conocimos el mal desde las alturas del bien, la misericordia de Dios. Éramos igualmente perdidos pecadores, retorcidos por el pecado, antes de Dios, Dios santo. Flores perdidos. El apóstol Pablo había sido criado fariseo de fariseo, pero él tiene que decir, aún siendo salvado, tiene que decir: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El pecado que mora en mí. No había nada de bueno, no podíamos ser algo por nuestra propia justicia. Entonces, en ese caso, hermano, es una degeneración más bien. El carácter del ser humano sigue estando, porque no leímos en 1 Corintios 6, esto era en alguno. Pero el poder del Evangelio y la gracia redentora de Dios, el hombre puede ser salvado, limpiado, santificado y llegado a ser hijo de Dios en Cristo, en perfección. ¿Qué dice usted, hermano? No, es que eso mismo, si no es el carácter de la personalidad, como la degeneración, entonces los maestros de clase bíblica deben buscar la fuente original, la Biblia, no la investigación del elemento. Por ejemplo, no es que voy a estudiar Telegram para conocer qué es, no, es que conocer la Biblia para revelar lo que no es. ¿Es así? Usted no necesita emborracharse, tomar un poco de aguardiente y experimentar para saber los efectos de la borrachera. Usted conoce la verdad, no necesita estudiar la mentira, porque usted fácilmente va a discernir cuando una cosa no es verdadera, porque conoce la verdad, no es conforme a la palabra de Dios. Ahora, el problema es traducir eso a un alumno de la clase bíblica. Muchas veces, la mayoría de las veces, son niños, muchachos, muchachas que vienen con traumas de infancia, hogares difusos, pues. Y la mejor manera que tenemos que tener presente es que el pecado que se confiesa, que se saca a la luz, especialmente este tipo de trauma, es el que puede ser superado. Mientras la persona no es capaz de enfrentar un trauma, nunca lo va a superar. Entonces, es una gran cosa cuando un muchacho o una muchacha siente confianza en su maestro de clase bíblica, en su maestra, para acercarse y abrirle el corazón y decirle lo que está pasando. Uno tiene que tener la sabiduría de Dios. El apóstol Pablo, cuando predicó en Atenas, introdujo su mensaje en una forma distinta a como introdujo el mensaje en la sinagoga de Antioquía de Pisidia. Tiene que tener idea de quienes están escuchando, qué tipo de auditorio tienen, y entonces lograr en la introducción captar su atención. Y uno sabe que esto es obra de Dios nada más, y ya llegaremos a considerar. Pero el corazón ya está dañado. La raza humana ya decidió hace tiempo no honrar a Dios, darle la espalda a Dios. Como consecuencia, se degeneró a cristiandad profesante. En 2 Timoteo capítulo 3, vendrán tiempos peligrosos. Esos no son paganos corrompidos, sino los mundos cristianos, y llegan a esa etapa de degeneración, aborrecedores de lo bueno. Estaba chequeando esas palabras en el sentido original. Yo quedé impresionado. El pecado, la maldad que está en nosotros, nos lleva a eso. El diablo trabaja para engañar, para sutilmente engañar. Cuando el Señor fue llevado por el Espíritu Santo para ser tentado por el diablo,
era para demostrar que él no podía pecar. No hay nada en él que responda al pecado. Ese sí es el Redentor, ese sí es el Cristo. No como los Cristos que han levantado en este mundo unos pobres pecadores perdidos. No pueden con ellos mismos. Pero gracias al Señor por el Salvador que ha venido de lo alto, pues, Redentor. Una pregunta. Bueno, así es una pregunta. De verdad que muchas veces pensaba esto que estábamos viendo en la actualidad como algo de ciencia ficción y se ha vuelto una realidad. Y aprendí hace poco también son movimientos, ellos dicen que se sienten así, los Oterkin, se sienten ángeles, elfos, y van a hacerse inclusive operaciones para parecerse a estos personajes mitológicos, y ellos se sienten así, dicen ellos, es el mismo pecado, y habrá muchos otros más. El punto es que ¿qué nos enseña la palabra de Dios? Como hemos escuchado, el primero que sembró esa semilla de inconformidad fue Satanás. Él mismo la puso en su ser, se rebeló contra Dios. Luego también la trasladó, como escuchábamos allí, a nosotros los seres humanos. Eva, Adán, cayeron en la trampa y estamos sufriendo las consecuencias. La pregunta es, ¿cómo nosotros inculcar a los niños, a los jóvenes? A veces la clase no solo son niños, son adolescentes, hay inclusive hasta algunos adultos que llegan por primera vez a la asamblea y van a la hora de la escuela dominical y tienen pensamientos que arrastran por esta sociedad. ¿Cómo uno enseñarle la palabra de Dios, mostrarle la verdad, a ser conformes con lo que Dios nos ha dado, como Dios nos ha hecho? Hay un versículo, Romanos 9:20, mas tú, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? El mundo actual vive altercando con Dios, queriendo hacer las cosas a su manera, a causa del pecado. Y está la pregunta allí, ¿dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? Y yo quería, en base a ese pensamiento, hay el movimiento queer también. Creo que ellos dicen la sexualidad es una construcción social que no tiene ninguna definición divina ni propósito divino, simplemente lo que la sociedad sienta, o un grupo o una persona, así es que debe ser. Como él se identifique con qué tipo de género, bueno, así será. Bueno, todos esos movimientos transgénero, el LGTB y todo lo que exista, vienen por esa misma tonalidad de no conformarse con lo que Dios ha hecho, o como Dios nos ha hecho, que no tiene nada que ver la biología con el sentimiento y el pensamiento, y que los deseos tienen que ser todos liberados, no reprimidos. La pregunta es, ¿cómo ayudamos a estos jóvenes bombardeados por las diferentes redes sociales, a los niños, a estar conformes con lo que Dios ha hecho? ¿Cómo yo instruyo al niño con la palabra de Dios, ejemplos bíblicos, pues, de que estuvieron conformes a pesar de las dificultades, de las diferencias? Esa es mi pregunta. ¿Cómo sembrar con la palabra de Dios la conformidad como Dios nos ha creado? ¿Qué hizo el apóstol Pablo cuando llegó a Corinto? Cuando él escribió la carta a los romanos, estaba en la ciudad de Corinto. Y él podía ver lo que él estaba describiendo aquí, inspirado por el Espíritu Santo, Romanos 1, luego pararlo en su desgracia, pues, moral. Él lo podía ver en cada esquina en Corinto. En cada esquina en Corinto abundaba la fornicación, todo tipo de fornicación, todo tipo de intercurso sexual, sexo de todo tipo, en cada esquina. Por eso que el apóstol dice, es bueno que el hombre tenga su propia mujer, la mujer tenga su propio marido, por causa de las fornicaciones. Fornicación no es se manifiesta en una sola
¿Qué hizo Él? Predicó el Evangelio, Cristo, su obra en la cruz. Tenemos que conocer la situación de nuestros alumnos, y hace muchos, tengo que hablar de décadas, escribimos un artículo para los maestros de la Escuela Dominical de Valle Seco, hace mucho tiempo, hermano. Estoy hablando de más de 40 años atrás. Esas Escuela Dominical igual va a tener hasta 600 alumnos anotados. Pensaba que era grande, calladito, pues. Eso era grande, pero escuché al padre espiritual de don Santiago Wobster, el Raro Pérez, decir que la asamblea que encomendó a él la obra del Señor tenía 800 alumnos en la escuela dominical. Me acabó toda la satisfacción que yo tenía en los 600 de Vallecero. Tenían que hacer doble culto, un culto para atender 400 y después otra reunión de la escuela dominical para atender los otros 400. Bueno, describí que ser maestro de la escuela dominical es una preparación aún para los que van a ser ancianos en la asamblea. Uno tiene que ser, además de maestro, tiene que ser madre, padre. ¿Cuántos maestros no tienen que ir primero para bañar al muchachito o la muchachita? Ay, yo lo he visto, pato de goma subiendo cerro, bañándolo, vistiéndolo, preparándolo para llevarlo al culto. Bueno, tenía que ir más temprano. Uno tiene que ser madre, padre, amigo, en el sentido legítimo de la palabra estoy diciendo, pues. Es una formación para futuro anciano, que el anciano tiene que hacer su papel. Entonces uno tiene que conocer, llegar a conocer dónde vive, o ha visitado, cómo piensan, están comiendo, qué comen, quiénes son los que habitan con él, con ella en casa. Entonces, confiar en el poder del Evangelio, confiar en el poder de la palabra, y como veremos después, la oración. Tengo yo el mensaje que Dios quiere que lea. Necesito tiempo de prepararme, necesito tiempo de pasar a solas con Dios de corazón, Biblia, preparando mensajes. En los Hechos de los Apóstoles generalmente eran mensajes que no estaban preparados, redactados al comienzo. Siento que Dios dio la palabra en el momento y conforme a las circunstancias del auditorio. Pero eran gente que habían pasado tiempo con el Señor y habían aprendido de Él, conocían las Escrituras y habían pasado tiempo con el Señor y quiero, pues, el Espíritu Santo podía usar lo que ya estaba almacenado para dar el mensaje apropiado. Y Pablo no pedía al Señor, a los demás, oren por mí para que al abrir mi boca me sea dada palabra. ¿Cuántas veces estamos predicando por allá bien lejos y uno sabe que recibe una ayuda específica de parte del Espíritu de Dios en ese momento, y uno después que termina el culto no sabe, había algunos hermanos hablando con nosotros? Dios dio la palabra para abrir la boca. Necesitamos la obra de Dios. Yo planté, Apolo regó, el crecimiento lo ha dado Dios. Entonces tenemos que confiar en la palabra de Dios, hermano. Pedir al Señor que nos dé la ayuda para saberle traducir a la mentalidad de los que son nuestros alumnos el mensaje de Dios y confiar en la palabra. La palabra de Dios no necesita que la defendamos. Cítela. ¿Cómo es el método que se usa para establecer el reino de Dios? ¿Cuál fue la primera parábola de las 7 parábolas del reino en Mateo 13? El sembrador salió a sembrar. ¿Y la semilla cuál es? La palabra de Dios. Entonces, ese es el método. Tenemos que inventar una obra de teatro, tenemos que rebajar el nivel de la santidad de Dios para acoplarlo y ganar la atención. No, queremos una obra de Dios.
Cuando Dios está obrando, Él usa ese método. Eso no ha cambiado, hermano. Tengamos confianza en nuestro Dios y en el poder de su palabra. Y presentémosle a Cristo. Presentemos la palabra. ¿Usted sabe cuánto me impactó a mí siendo un niño en el colegio evangélico o en la casa, leyendo en Génesis 39 en la tentación a José? No podía entender en ese momento, siendo un niño. Yo empecé a leer la Biblia cuando estaba empezando a aprender a leer, 4 años. Y tiene chicos que ya están en el cielo también. Fue la que terminó de enseñarme a leer. Yo no podía entender todo eso, pero eso quedó grabado y me marcó para siempre. Años después, fui a hablar con un anciano de una asamblea en relación con una pareja jovencita que era menor de edad. Yo le dije: don fulano, son menores de edad, ¿por qué no le aconseja que no se casen todavía? Esperen un poquito más. Entonces él me dijo: no, pero ellos tienen la misma edad cuando yo me casé, porque él se casó cuando era un converso fornicario. Yo no sé qué te pasa a ti, a ti no como que no te gustan las mujeres, no sé qué te pasa a ti. Yo lo perdoné, pero somos capaces. Él estaba preocupado que yo no tienes novia, no buscas mujer. ¿Y por qué me enseñaron de José? No me hubieran dado la palabra de Dios, no tuviera temor de Dios. ¿Cree que se juego? Estoy muy contento y satisfecho con el Señor. Hace más de 40 años que nos casamos. Yo creo que era la voluntad del Señor. Gracias a Dios que esperé. Que Dios me llevó a los muchachos, los puso, los estamos trabajando en la obra del Señor, en el oriente del municipio de Puerto Cabello. Dios me llevó a los muchachos y me los puso por el frente. Hasta que yo, este chico, yo soy muy tonto. Y esta es la muchacha. Entonces, pero el poder de la palabra, y hay que saber qué es lo que le interesa a los jóvenes, a los adolescentes. Explíqueles sobre el sexo en forma santa y prudente. He escuchado, mi esposa, cuando yo estoy metido en estos temas, me dice: eso es un poco, pero yo soy muy bruto. Pero tienen que confrontarlo. Ese es un problema para ellos. Denle la respuesta divina, descríbele: Dios hizo eso es normal que tú sientas el atractivo sexual, pero es para usarlo en el matrimonio. Guárdate para tu esposo, tu legítimo esposo, guárdate para tu esposa, legítima esposa. No la conoce todavía, pero si es la voluntad del Señor, Él la tiene preparada y la está preparando. En el momento justo te lo va a hacer entender. En que ellos encuentren respuesta, pero confiemos en el mensaje del Evangelio, en la palabra de Dios, y confiemos en nuestro Dios, hermano. Tenemos que parar. Pienso que no sé si esta parte de la fe es un castigo de Dios, y yo lo digo porque llevamos al capítulo 4 de Daniel, está la locura de Nabucodonosor, y en el versículo 33 de ese capítulo 4 dice: en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba como el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como la de las aves. Entonces yo pienso, no sé si Nabucodonosor era un genio, por causa del castigo de Dios. No sé qué piensan ustedes. Él era un ser humano bajo el juicio de Dios. En el capítulo 2 están los imperios. En el sueño de Nabucodonosor, primero una cabeza de oro, ¿se acuerdan? Daniel capítulo 2, hasta los pies de barro, hierro y barro mezclado. Así es como el hombre ve
a sus imperios. Pero en el capítulo 7 está cómo Dios ve a esos imperios, con bestias horribles y feroces que aparecen en Daniel capítulo 7. Pero en el caso de Nabucodonosor, el Terio se puede poner garras, se puede poner una máscara, un rabo o piso. Él se siente identificado con eso. Hay una falla de identidad allí. Pero en el caso de Nabucodonosor, el ser humano bajo el juicio directo de Dios para humillar. No es Terio, no es bestia con animal. Sí, hay un detalle, hermanos. Pudiésemos nosotros imprimirle toda la fuerza y el deseo de tratar de ver un pequeño, un joven sentado y cambiar tipos de actitudes que vengan y se sientan allí. Pero entendemos, como ya lo hemos escuchado en la introducción, que es un problema de la caída del hombre. Y es interesante que Dios comienza e hizo Dios, y en todo lo que hizo Dios estaba hecho el hombre, y lo particular de la creación fue que Dios creó al hombre y no dijo que era bueno, sino que lo bendijo. Y después que Dios crea al hombre y lo bendice, entonces a partir del versículo 15 tomó Dios al hombre y empieza a decirle, y mandó Jehová Dios al hombre, y más adelante le da serie de instrucciones. Entonces lo principal es la obra de Dios. Hemos sido creados en imagen de semejanza de Dios, y lo que le sigue a esa creación es ahora lo que Dios le dice al hombre que haga. Y comienza la historia del hombre, la primera familia, Adán y Eva, tienen 2 hijos allí, y uno se levanta contra su hermano y lo mata. Entonces, ¿qué queremos decir con todo esto? Se está luchando con una sociedad, hermanos, y una familia que se está levantando, hombres pecadores, impíos. Y si vamos a la carta de los Romanos, donde también tenemos el estudio de esta mañana, el versículo 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y injusticia de los hombres. Eso comenzó en la creación. Y más adelante dice: detienen con injusticia la verdad, o al verdad lo que Dios al principio había hecho. Y no sé, hermano, hoy sujeto a corrección. Estamos de acuerdo con lo que le pasó a Nabucodonosor, fue un juicio de Dios, pero también podemos aplicar algo. En esta misma carta a los Romanos dice, versículo 19, porque lo que es de Dios, porque lo que de Dios se conoce es manifiesto, pues Dios lo ha manifestado. Entonces todas las cosas invisibles de Él, su poder, su verdad, se hacen claramente visibles. Pero en este mismo contexto, Dios hizo visible lo que había en el corazón de hombre, cambiando la gloria de Dios por cosas incorruptibles, de ahí aves, animales, cuadrúpedos. Entonces, lo que realmente está en el corazón, el hombre lo creó y hizo imágenes. Y qué interesante que lo que hizo fue animales con forma de hombre. Eso lo encontramos en el Antiguo Testamento. Entonces se revela lo que hay en el corazón del hombre. Y eso lo encontramos en la historia, a lo largo de la historia de Génesis. No solamente la familia, Caín y Abel, el hermano se levantó contra el otro, lo mató. Más adelante el diluvio. Y cuando viene el juicio de Dios, ahí donde revela cuál era el problema, porque dice Dios que se arrepintió de haber creado el hombre. Versículo 5 del capítulo 6: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y todo designio de los pensamientos del corazón era de continuo. Entonces, ¿con qué se está luchando? Con algo diabólico totalmente. Y no solamente con algo diabólico totalmente, sino con
con un movimiento de pensamiento que ha ganado el corazón de los hombres y los ha atrapado. Y ahora, ¿qué nos toca hacer? Lo que dice en Génesis, después que Dios crea al hombre, y mandó Jehová, Dios al hombre. No sé qué nos ha mandado a nosotros en nuestros días, pero tenemos la mejor herramienta, la palabra de Dios. Entonces, yo lo creo profundamente, hermano. Una clase bíblica, una buena clase bíblica, tiene que ser con un buen tema bíblico. Miren, hermanos, los que hemos tenido experiencia con los muchachos, lo que hemos sentado allí y las actitudes normales de un niño a nosotros a veces nos sorprenden. Pero lo importante es que no perdamos el tiempo. ¿Cuál es la porción que tocó ese día? ¿Cuáles son las verdades de Dios que están reveladas allí? ¿Cuál es la aplicación espiritual? Entonces, mientras nosotros como maestros nos llenemos más de la palabra de Dios, el nivel de esa clase va a ser alto. Se va a mostrar, como dice Romanos, capítulo 2, se va a mostrar la gloria de Dios, o sea, la luz de Dios. Dice, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por hable. Entonces, más adelante dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que a Dios, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Entonces, usted quiere ver una clase bíblica bendecida, prosperada, llena de bendiciones, que impacte al niño que está allí, prepárese y muestre la verdad de Dios. Entonces, es a veces difícil, hermano, luchar con esto, pero tenemos de nuestro lado la palabra de Dios, pero no perdamos el tiempo. Particularmente, yo me inclino por enseñar la verdad de Dios. Y cuando dice la gloria de Dios, que es la luz que va a alumbrar esa clase, cualquier argumento, movimiento, filosofía va a ser debatido ese día. Y no subestimemos, hermanos, el pequeño que está ahí sentado. Él entiende perfectamente. Y hemos tenido experiencias que pequeñitos de este tamaño hacen unas preguntas y a veces el maestro uno se da cuenta que no tiene la respuesta. Decir lo que dije, que tiene que ver. Hace un momentico no pude escuchar esa parte de esa intervención suya, pero ahí una introducción. Usted preguntó sobre la desnudez, la sexualidad. Hizo esa pregunta, creo que. Él dice que cuando ellos pecaron, se fueron abiertos sus ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Cuando estaban desnudos, ¿qué pasó ahí? Bueno, yo tengo entendido que estaban vestidos de la inocencia. Cuando pecaron la perdieron, se dieron cuenta que estaban desnudos. Bueno, eso es entender que los sentidos también, el ser humano es sensible a la desnudez. Ahí como están como sensores que se activan. Por eso tenemos que cubrir nuestro cuerpo adecuadamente, con ropa suelta, ajustada, porque muestran la figura, porque esos sensores se activan. Pero me llama la atención que la sexualidad vino antes que el pecado, porque ellos se casaron antes que el pecado entrara en el mundo. Eso es un tema interesante. Eva fue engañada, pero Adán fue engañado. No. ¿Qué lo llevó a él a comer de la fruta del árbol de la ciencia del bien y del mal que le traía a su esposa? Oyó la voz de su mujer.
lo que le dijo a ella. Obedeció. No, todavía no habían pecado porque no habían desobedecido. Ya la mujer había comido, pero le dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Por qué él obedeció a su mujer? ¿Qué influenció sobre él para que él... el atractivo que ella ejercía sobre él. ¿Usted sabe lo que es Eva, hecha por Dios? Esa sí es la mujer maravilla. Luna. Eso tenía que ser hermoso en perfección porque Dios mismo la hizo. Y Adán estaba satisfecho, pero en grado superlativo con esa señora. Yo tenía que ser muy hermosa, así que tienen que ver con la muchacha que usted se casa. ¿Oyó? Hermosa por encima de cualquier otra. Pero eso es cuando se casa. Ya, gracias. Y ya, vamos allá. Yo creo que la atracción que ejercía Eva sobre Adán lo llevó a él a desobedecer conscientemente de que estaba desobedeciendo. Y Dios, cuando los viste con túnicas, está indicando que la desnudez del cuerpo humano puede ser causa de pecado. ¿Ah? Bueno, David vio a la mujer y no se controló, pero él estaba descendiendo, hermano, estaba descuidado. O sea, ninguno de nosotros está exento, a uno que somos salvos. No podemos cantar victoria sino cuando lleguemos a la meta, al cielo. Ahí sí, pero mientras tanto tenemos que velar y orar para no entrar en tentación, porque el pecado está aquí, hay una potencialidad de maldad en mí que me aterroriza. Tengo miedo de mí mismo. El pecado que mora en mí, dice el apóstol, pero creo que es así, no sé, piénselo hoy. Y ya se terminó este tiempo, ¿no? El hermano está diciendo 1 Corintios 15 que dice se siembra el cuerpo animal y la palabra animal ahí no es animal de bestia, sino animado por el alma. Y tuviéramos sí, gobernado por la persona que habita el cuerpo. En cambio, el cuerpo de transformación es un cuerpo espiritual dominado por el Espíritu. El cuerpo. La palabra animal allí no tiene que ver con animal, con bestia. Tiene que ver con el alma. Nuestro cuerpo está gobernado por el alma, por la persona que habita ese cuerpo, sus sentimientos, sus emociones, su intelecto, etc. El cuerpo de transformación es un cuerpo espiritual, está a un nivel superior. Con este cuerpo que tenemos, para poder atravesar esa pared de huevo, ¿cómo hizo el Señor para entrar en el aposento alto si estaba con las puertas bien cerradas? Porque el cuerpo de transformación es un cuerpo que no conoce distancia. Perdón, cuando el Señor Jesucristo entró en el aposento alto que estaban las puertas bien cerradas por miedo a los judíos, él traspasó las paredes de ese aposento. El cuerpo de transformación es un cuerpo distinto de la conformación de los electrones, la última capa de electrones, hermano, esa es química de cuarto año. La valencia de un elemento químico, ¿se acuerdan? La valencia es la cantidad de electrones que pueden hace con otro átomo, con la materia. La conformación de nuestro cuerpo es animado por el alma, pero el cuerpo de transformación es un cuerpo espiritual, en un nivel superior, una conformación distinta. Siga pensando. Bueno, yo pregunto, en resumen, el consejo, porque
Bueno, estamos aquí, pero cuando salimos a la clase nos encontramos con diversos casos. Hace años, un joven iba a ser alumno mío, un alumno, pero ya estaba un poco más grandecito y recuerdo que se presentó como algo como femenino. No sé si era una cadenita, algo, y esa fue su última clase. Entonces, si hacia mí me llega un teria, un muchacho ahí con una cabeza de perro a la clase, ¿qué voy a hacer yo como maestro? Lo primero que puedo pensar, me va a contaminar la clase. La segunda es, lo puedo perder. Quisiera escuchar el consejo de Samuel. Como ya queda poco tiempo, bueno, voy a, con lo que he escuchado, primero, comer Biblia para poder ayudar a nuestros niños y jóvenes, alimentando la palabra de Dios para poder ayudar. A utilizar un lenguaje accesible al niño, que el niño pueda entender. ¿Cómo sé que el niño aprendió? Bueno, al final le pregunto. También puedo estimularlo con un caramelito para que ponga atención, pero allí examino qué retuvo él. Está el lenguaje corporal nuestro, parece mentira, nuestra forma de vestir. Puede abrir los oídos o cerrarlos. Mi maestro fue, no sé, con una broma en la mano, una cadenita. Ese maestro no es serio. Mi maestra fue con una falda que se le subía. No, una maestra seria. Eso cierra el oído del niño, de la niña. Y bueno, no sé si me pasa algo, y la oración es importante. La lista de los niños, la oración continua por cada uno de estos muchachos. Si podemos ir y visitarlos. Me acuerdo la muchacha más tremenda de una clase allí que teníamos en un barrio allí al cementerio. Era terrible esa muchacha. Cuando fuimos a visitarla, que ella estaba contenta, yo entendí, ay Dios mío, ya yo sé por qué ella se porta así. Su casa era un caos. Y ya uno aprendió a ser más, a tener más consideración con ella. Entonces, no sé si me pasa algo, usted lo puede completar con Samuel, pero me gustaría esa pregunta, ¿qué hago? Y como maestro se me presenta un caso así. Son dos cosas que no se le viene a la mente. Tengo que proteger la clase. Pero la otra es, puedo perder ese niño. ¿Qué haría el Señor? Pero el que viene a Él, que no va a echar fuera que todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Para venir a Él tiene que ser el Padre que lo envíe a uno, a Él, la obra de Dios trabajando. Si llega un niño o una niña caminando en cuatro patas, pues en un caso así, pues lo que usted dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué haría el Señor? Sacarle un bebé. Una niña estaba en la clase y ella dijo, no sabíamos, nos sorprendió. Ella dijo, yo no soy niña, soy varón. Póngale un espejo. ¿Veo una niña o un varón? Veo una niña. Se activó el cerebro. Oye, sí, soy una niña. Y hermano, a veces es uno de gracia. El Señor dará la palabra adecuada. Después que perdió el control, permitiendo ver a la niña. El Señor dará la ayuda, pues. Para eso es que tiene que estar rodeado de oración.
¿Qué haría el Señor? Caso así. ¿Te gustaría ser como la vida? No fue así. Con niñas, a veces llegan niñas que ya están grandecitas en chore. O sea que en los barrios a veces el chore es demasiado chiquito y se le ha dicho, bueno, pequeña, con cariño, te voy a prestarme para todo, para que te cubras. Y se le ha cubierto, porque si no vamos a tener ahí la clase alborotada y hasta el mismo maestro se puede ver afectado. Y bueno, uno le habla, a veces no entiende, a veces que no tiene ropa, el maestro puede buscar ropa, a veces no se da cuenta que es pecado, así se regala ropa, le gusta a la muchachita vestirse así, pero se trata de no perderla, pero tampoco perder el grupo. Y bueno, yo me imagino, pienso, ¿qué pasaría si presento una persona como animal? Tendríamos que levantarle y decirle, mira, el ejemplo de nuestro preso hermano es válido, el espejo, tratar con cariño, pero no podemos tolerar el mal que contamina el grupo. Y no tratando de rescatar al grupo, cuidar al grupo y rescatar al niño si quiere. Porque el muchacho puede ir también con maldad de alterar la situación. Como usted dice, orando y con la sabiduría del Señor. ¿Puedo hacer una pregunta? Solamente El Señor, ¿cómo trató a Judas Iscariote? Él al fin lo sacó, pero lo toleró un poco, ¿no? Pero cuando ya era imposible tolerarlo, le dijo, lo que vas a hacer a los más pronto y lo sacó de la reunión. Era tremendo. hablando de la desnudez, la pregunta es para estar claro. Eso quiere decir que la desnudez es una fuente de tentación. ¿Se puede ver así? Como una fuente de tentación para el hombre y como para la mujer. Solo ocurrió a Eva, ocurrió a Adán. En túnicas, algo desahogado. Las mujeres que usan vestidos pero están muy ceñidos a su anatomía y son provocativos. Modas quieren atraer la vista de los hombres. La líder del movimiento de liberación femenina, X Freedom, que incentivó el uso de pantalones de mujer, ella dijo: usen pantalones para que los hombres vean las curvas. No era muy santo el objetivo, ¿no? Entonces, en la intimidad de la cámara nupcial, es legítimo que los esposos casados legítimos estén solos y estén desnudos. Y cantar los cantares el amado describe y alaba a su amada aún desnuda. Sí, esa es la intimidad del matrimonio, pero fuera de allí la mujer debe cubrirse. Y en público debemos todos aprender primero y entonces ayudar a los otros. Normalmente los niños vienen deformados, con valores equivocados en sus vidas, de hogares inconversos. Tristemente algunas veces vienen de hogares de creyentes, no están bien formados. Entonces uno tiene que suplir eso con la palabra de Dios en muchas ocasiones. Yo me acuerdo, lo he referido bastantes veces, no sé si aquí lo he dicho, pero el doctor Thompson, que hacía sufrir mucho a don Santiago Gómez y a don Samuel Lucho, padre y su esposa, por la manera que él hablaba, porque él hablaba imperio de la lengua y con capítulo y versículo, pero a ellos sí le afectaba y no les gustaba eso uno tiene que tener un poco de cuidado. Él dijo que una vez en Puerto Cabello fue con don Eduardo Fairfield a visitar a un hermano, un anciano de la asamblea en la que ellos estaban en culto. Y cuando llegaron en la mañana, la esposa de ese hermano estaba barriendo el patio de la casa lateral, pero estaba con un
la bata que se usa dentro de la casa, sin sostén, casi transparente. Cuando el doctor Thompson vio eso, él miró a don Eduardo, quitó la mirada de allí, porque no hay que ver eso. Y don Eduardo lo que hizo fue mirar, levantar la vista al cielo y decir: señora, su marido está en la casa. No, don Eduardo, él salió. Seguía mirando arriba y dijo: dígale cuando venga que nosotros estuvimos aquí. Hasta luego. Hombre de Dios santos. Sí, hermano, la lengua es fuente de tentación y también de caída. Entonces, el doctor Thompson estuviera aquí y le dijera a las hermanas: hermana, vístase bien y siéntese bien en el culto, porque nosotros no somos angelitos que venimos del cielo, estamos en el culto y pues no vamos al cielo. Hermana, siéntese bien. La primera vez que yo escuché eso, yo temblaba de vergüenza, pero él no está aquí, pero yo estoy refiriéndolo a él, pues me perdonan. Pero que mi esposa no me haya dado él, porque aprovechando ese comentario, hermano Samuel, yo creí en Mérida, me levanté en la casa bíblica en Mérida y era escuela dominical. Entonces, terminaba la cena del Señor, que cantaban públicamente los coritos, oían los coritos los muchachos, nosotros que estábamos ahí, después nos retirábamos al local anexo donde simultáneamente se estaba haciendo la clase dominical y los hermanos en el estudio, el ministerio. Pero a mí se me quedó grabado siempre, uno levantaba la vista, estaba doña Alicia con el grupo de jóvenes y niñas, levantamos la vista por aquí, estaba mi tica Irsa con otro, y nosotros estábamos con Pablo López, varón. Eso se ha perdido. O sea, lo digo porque si en la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que hacerlo todo con el entendimiento, creo que responsablemente en cualquier clase se puede ver cualquier actitud de jovencita, niña, no se quede con ella, mándeselo a un hermano y agrupar. Es difícil en los barrios, porque la mayoría que estamos aquí trabajando en clase bíblica de barrios, y hermano, usted ve allí no lo que nosotros veamos en la ciudad de Mérida, pero está en la otra parte. ¿Cómo va usted a la clase bíblica? ¿Qué tiene aquí usted? Gracias por ese ejemplo de ese varón de Dios que podía levantar la cara y ser consciente de su propia debilidad. Cuando se está en la clase bíblica hay que ser consciente de eso. ¿Qué pensamientos vienen a la cabeza? ¿Qué actitudes tenemos cuando estamos con la... Hay una actitud de respeto porque es un inconverso que está sentado allí. En estos tiempos, y usted me hizo acordar de una escena, un alumno del Morro, el hermano Julio se debe recordar, rasgos, bueno, lo dice de respeto, homosexuales, pero siempre nosotros nos dirigimos a él, caballero, todo un tratado. Y esa es la actitud, o sea, no estar de acuerdo con ese pecado, pero sí mostrando la actitud lo que realmente es. Pero ¿cómo hacer? Grupos, escuelas dominicanas en la antigüedad, tiempos. Sabemos que la sociedad ha cambiado. Hermano, entonces queremos seguir sentaditos aquí, pero vamos a un poquito a reposar y unos 20 minutos pasar una rica merienda que nos prepararon nuestros hermanos. Entonces, hermanos, para dar gracias por los alimentos, también pedir por los hermanos del cementerio que tuvieron dificultad con el vehículo, por eso no han podido llegar.